Buenos días, tardes o noches, compañeras y profesor. Soy Rafael Caroprese, del Espacio Académico Medios Experimentales de la Universidad Santo Tomás. En este video se va a tratar sobre el arte moderno y contemporáneo. Para ello tenemos varias preguntas fundamentales que resolveremos a lo largo del video. La primera pregunta, la cual solucionaremos es: ¿cuál es la diferencia con el arte anterior al moderno y contemporáneo? Ya que el contexto del por qué hay una diferencia en las épocas se remonta a sus vanguardias, antes del siglo XV, en el cual apareció la época moderna del arte. Existía el arte del medioevo, el cual tenía estilos como romántico, el cual se centraba en la arquitectura maciza y de muros gruesos, como el interior del monasterio de Corbarero, el cual su estructura era un templo de Santa Marina de Aguas Santas. También la iglesia de manera de Borgún, que su estilo es más noruego. El segundo estilo es el gótico, con arquitectura más celestial por sus proporciones y forma de utilizar la luz, como la Cátedra de Sevilla. Pero si hablamos de obras artísticas, tendríamos la pintura de Giovanni di Paolo, San Juan Bautista entrando al desierto, el cual sus temáticas eran mayormente religiosas. También la obra Virgen de Bois-Sours, una obra que retrata la humanidad de las madres sin dañar el simbolismo teológico. Ahora, la segunda pregunta fundamental es: ¿cuál es la diferencia entre el arte moderno y contemporáneo? La diferencia radica en las temáticas, formas, materiales y sus usos implementados en las obras. El arte moderno data del siglo XIX al siglo XX, y con vanguardias como el impresionismo, expresionismo, cubismo, surrealismo y dadaísmo. El arte moderno rompía con las paradigmas de anteriores épocas sobre cómo era el arte, principalmente con la abstracción, que es la forma de replantear la realidad sin romper la lógica y identificación de los personajes. También tenía mayor énfasis en la demostración plástica de las emociones y la subjetividad con la implementación de técnicas y esculturas o el uso de la teoría del color. En cambio, la época contemporánea se centraba en generar una crítica social, política y cultural sobre las problemáticas alrededor del artista. Asimismo, la poética se centraba en las reflexiones en lo común de la existencia. Al ser épocas tan cercanas, sus vanguardias continuaban y se modificaban según los contextos, como el cubismo, el surrealismo, el expresionismo abstracto y el arte conceptual, las cuales las técnicas se expandieron con instalaciones, el performance, la fotografía y los medios digitales. La siguiente pregunta es: ¿cuáles eran sus vanguardias más importantes? Y voy a nombrar tres de cada época, empezando con el futurismo de la época moderna, de 1909 a 1920. Su inicio geográfico es en Italia, como con una contraposición a la antigüedad, a lo anticuato e obsoleto, creando obras que se centraban en la velocidad y en los elementos modernos como el tren, las máquinas industriales y sobre todo en lo que puede llegar a ser la vida, ya que al empezar la época y estar cerca de los 2000, el pensamiento era positivista, un ideal que el futuro será mejor. Y en el arte eso se representaba, como con la obra de Umberto Boccioni, formas únicas de continuidad en el espacio. Esta obra se creó en la Primera Guerra Mundial, el cual demostraba la poética de Humberto, un cambio, una rapidez, una necesidad de ir en una carrera interminable que modifica el cuerpo. Al ser, lo destruye, lo afila y en este caso, ese ser ya no es reconocible. Entonces, la pregunta actual sería: ¿un hombre sigue siendo hombre si la velocidad de la existencia modifica su ser? ¿Acaso estamos perdiendo esa forma por estar constantemente llegando a una meta que parece más lejana? Otro ejemplo de esta vanguardia es en la obra audiovisual Metrópolis, la cual se ambienta en los años 2026, mejor dicho, mañana, que tiene elementos de tecnología futuristas y bases de una sociedad utópica, pero la trama se centra en la lucha de clases, de cómo los obreros deben tener mejores oportunidades y posibilidades para llegar a vivir mejor. Sin embargo, este reflejo idealizado de un mundo avanzado, que, sinceramente, estamos muy cerca de esos avances, un detalle es que nuestra realidad es más aburrida, por así decirlo, o mejor dicho, solo es aburrida para la gente del pueblo. Entonces, ¿seríamos los obreros de esa película? ¿Seríamos aquella clase oprimida para satisfacer las necesidades
de los que pueden tener novias robot? ¿Acaso no podemos tener un romance con la IA? O tal vez, solo tal vez, todos pueden llegar a eso. Y ese es el problema en realidad. Actualmente existen chats que se enfocan en eso, pero ninguna IA, ningún robot, ningún ser creado a partir de ceros y unos nos hará sentir emoción, ¿cierto? Ahora vamos con algo más feliz. La vanguardia dadaísta, que es de los años 1916 al 1923. Y empezó como una forma de estar en contra de todo, de absolutamente todo. Del arte, de la literatura, de la poética, estética, técnica y hasta de sí misma. El dadaísmo de la forma más cruda, sin sentido e incoherente posible. Y es por eso que es mi vanguardia favorita. La primera obra está en todos los centros comerciales, en todas las gasolineras, hasta se podría decir que en sí misma, en cualquier lugar puedes estar. Y en una exposición de arte también. Solo hay una gran diferencia, que esta obra no puedes mirarte en ella. Y sí, hablamos de la fuente. Y sí, posiblemente la artista Elsa von Freytag Loringhoven encontró esta fuente en un basurero fuera de la ciudad. ¿Y saben? Eso es lo mejor. Esta obra un millar de preguntas. ¿Por qué una obra debería valer más por estar firmada? ¿Por qué un general? ¿Es en serio? ¿Acaso es una crítica por la posibilidad de que el arte se vuelva un producto sin alma? ¿Será que un ancestro mío habrá orinado ahí? Si solo sirve la firma del artista para poder exponer obras, y eso no provocaría la perversión de comprar obras, firmarlas, después venderlas, ser un artista reconocido y cagarse en los compradores, por favor, dígame que por favor si la envió antes de exponerla. ¿Acaso el arte perdió valor? ¿Cuándo todos pueden hacer arte? Ahora vamos con la obra dadaísta de Jana Starbuck, Vestido de carne. Un vestido literalmente hecho de carne que se iba degradando según los días pasaban. No es arte eterno, sino que demuestra lo efímero de la existencia. Esa carne podría ser tú, o yo, o tal vez tu hijo. Esa carne es un recordatorio de que tenemos tiempo y que al hacer tic tac se va acabando. Algunas veces ese tic tac se detiene y nunca más volverá a moverse. La siguiente vanguardia es el surrealismo, de 1924 a 1966. Su precursor y su mayor exponente fue André Breton, un artista que se centró en retratar la libertad infantil, la necesidad de ser espontáneo, el sueño, lo irreal. Una de las obras más representativas fue el retrato de René Magritte, un desayuno completamente normal, el vino mañanero para empezar un día un poco más feliz, los cubiertos para comer, no somos animales, el vaso transparente que es necesario para servir el vino y sobre todo mi loncha de jamón. Este jamón lo había conseguido ayer. Un señor con un sombrero raro me lo vendió. Pero lo más sorprendente de todo es que lo miré y nunca más volveré a ver. Si esto es un sueño, por favor, no te lo tomes personal, pero no eres real. La siguiente obra es el arte de la conversación de René Magritte, que se centra en el cómo uno se eleva al hablar con alguien. Esa elevación que parece completamente irreal, esa conversación que siempre cambia la percepción, la vida, la forma, que cuando se acaba te da un golpe de vida, que tus pies siguen tocando piso, ¿no? Podrás separarte del camino. Ahora, las vanguardias de la época contemporánea son, en orden cronológico, las siguientes. El pop art va desde 1955 a 1980. Este es el arte por excelencia del consumismo. Su base son los colores fuertes, sin degradados, sin formas complejas, pero con una gran afán de sorprender a la persona del común. Desde esa época se empezó a crear la idea de el arte debe ser un producto y parecerse en sí un objeto consumible. De esto tenemos las latas de sopa Campbell, creadas por Andy Warhol, en una serie de pinturas en acrílico. Este material es el más contemporáneo y más capitalista, por sus colores fuertes, su vasta producción en masa y la posibilidad de que todos lo puedan comprar. Asimismo, como las latas, toda la población del mundo sabe qué son las latas, saben qué cuestan y que llevan comida dentro. Sin embargo, esta obra solo se puede gustar con los ojos y esta sabe a colorantes, sabores artificiales y sobre todo a una sociedad con un apetito voraz.
Y no me refiero a una gula de exquisiteces, sino que a un hambre de chatarra. Asimismo, con la obra de Abre tus manos de par en par, abraza la felicidad, de Takashi Murakami, que demuestra la felicidad de los hippies en una obra colorida, con patrones repetitivos y sobre todo con formas felices. Pero hay algo raro. Es como esos escenarios que nos dan miedo en la actualidad. Un hospital vacío a las 3 de la mañana mientras tu abuela le hace exámenes del corazón, escuchando el beat cada cierto tiempo, o cuando estás en la madrugada en los centros comerciales, la sensación de que algo está mal, de que esas sonrisas no son reales, de que como tal, esta obra es un eso liminal, no un espacio, sino un plano que nos demuestra que la felicidad puede dar miedo si se repite. Ahora vamos con la vanguardia del arte conceptual, que va muy ligada al pop art. Por su poética radical, estaba desde los años 1060 hasta la actualidad. Esta se centra en la idea, en la forma racional del pensamiento, y lo veremos como en las siguientes horas, como por ejemplo con la escultura invisible de Andy Warhol. A él se le ve en todas partes, sinceramente. La obra es un pilar con nada encima, pero ¿realmente está vacío? ¿Realmente no hay nada en ese lugar? ¿O si lo llegáramos a analizar con un microscópico molecular, lograríamos ver la obra? En este lugar hay oxígeno, hidrógeno, posiblemente partículas de exhalaciones de millones de personas. También debe haber un universo del bolsillo, o hasta la razón de la existencia. En este espacio, si logramos reventar un átomo, ahora ya no se llamaría escultura invisible, sino escultura atómica, porque el que no podamos ver algo no significa que no exista. Y si no existe, deberíamos darnos cuenta que lo nulo, tal vez, solo tal vez, daría más miedo que los agujeros negros. Ahora con la vanguardia minimalista, de 1960 hasta nuestros tiempos. Son las obras básicas y simples que no tienen técnica, poética, estética, artística, sino que es la ausencia de esos aspectos, como la obra de dibujo de pared 370 de Sol Lewitt, que son líneas negras y blancas en la pared con distintas formas, pero todas rectas, provocando un contraste para así establecer un negativo geométrico. Ahora, la obra que yo haré será una copia, o mejor dicho, una obra parecida al desayuno especial de René Magritte, El Retrato. Creo que se me antoja una hamburguesa especial.